Primero que nada, bueno, darle la bienvenida a los chicos que son ingresantes 2021 y que están comenzando su trayecto en la Facultad Regional Córdoba de la UTN en esta carrera que es Ingeniería Industrial. Esperemos que tengan éxito en sus estudios y les vaya bien. Y le damos la bienvenida como una de las materias de la especialidad. Lo primero que vamos a hacer es aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con las reuniones en Zoom. Las reuniones en Zoom se hacen a través de esta plataforma con cuentas que son cuentas, digamos, oficiales, registradas con el correo de la Universidad Tecnológica. Nosotros vemos acá en el ingreso que en muchos casos nos advierte que ustedes no tienen una cuenta de la facultad, sino que tienen una cuenta creada en Zoom mediante el uso de algún mail personal, porque es probable que ya la hayan usado en el secundario y demás. Entonces, es probable que hayan creado una cuenta usando un mail personal, un mail que puede ser en alguna otra plataforma como Hotmail o Gmail o Yahoo o lo que fuese. El tema es que por razones de seguridad y por razones de control, la UTN, las autoridades de la facultad han decidido que el acceso a las salas en las cuales se va a dictar las distintas clases de las distintas asignaturas, incluso las evaluaciones parciales y finales que pueden llegar a utilizar esta plataforma, se habilite únicamente a cuentas validadas, digamos, a cuentas Zoom creadas con los datos de la universidad. ¿Qué significa esto? Que bueno, que de acá a un tiempo es probable que aquellos que no tengan una cuenta de estas características no le van a permitir ingresar a las salas en las cuales se van a dictar las clases. ¿Qué tienen que hacer si esa es su situación? O sea, si ustedes crearon el usuario en Zoom con un mail personal, lo que van a tener que hacer es volver a entrar a la página de Zoom y crear un nuevo usuario y como mail principal para que les validen la cuenta tienen que utilizar el mail de la universidad. No sé si todos saben, pero cada uno de ustedes, como alumno ya matriculado en la carrera, tiene un mail institucional cuya dirección de correo es el legajo que le han informado, tiene la extensión, bueno, la arroba, y después tiene la especialidad, que en este caso es industrial, y la extensión común a todas las direcciones de correo, que es .frc.utn.edu.ar. Entonces ustedes tienen ese mail, de hecho si ustedes ingresan a la página de la facultad y se loguean con su usuario, van a ver que en el extremo superior izquierdo le aparece leer mis mails. Esa es la casilla de correo que les estaba mencionando. Ustedes van a tener que utilizar, o sea, crear un usuario en Zoom que tenga esa validación, o sea, que utilice ese mail. Poner ese mail, con ese mail le van a enviar de Zoom le van a mandar un correo de validación, van a tener que activar la cuenta con la contraseña que ustedes hayan elegido, y entonces sí van a tener un usuario Zoom registrado oficialmente en UTN. Ese es el usuario que van a tener que utilizar para las clases que se dicten en estas plataformas, clases o exámenes parciales o finales, porque de otra forma se les va a restringir el ingreso, es decir, que aquellos alumnos que tienen cuenta, como les decía, no creadas en base a esta información oficial, van a tener que crear una nueva cuenta. No hay problema, pueden crear más de una cuenta, no va a ser un inconveniente, pero es la necesidad que van a tener ahora, dado que en un poco tiempo es probable que ya no se permita el ingreso a aquellas, a las salas de clase, a aquellos que no tengan una cuenta
validada institucionalmente. ¿Queda claro? ¿Alguna duda de esto? No, gracias. No, profe, perfecto. Bueno, entonces, aclarado eso, recuerden entonces, no va a ser para allá, pero digamos, a la brevedad vayan haciéndolo y así se asegura no tener inconvenientes. Con respecto a lo que vamos a hacer en el día de hoy, les comentaba que una de las ideas que tenemos nosotros hoy es, primero, explicarles un poco en qué consiste la materia sistema de representación y después vamos a ver también cuál va a ser el régimen de cursado, es decir, cómo vamos a hacer el cursado en esta asignatura. Lo primero que les voy a comentar es que bien, esta materia es una materia de la especialidad, sistema de representación, es una de las 3 asignaturas que ustedes tienen en primer año y que forman parte de materias específicas de ingeniería industrial. El resto de las materias que ustedes tienen 7 en primer año, son materias que no forman parte de la especialidad, sino forman parte de lo que se denomina ciclo común o ciclo básico. Esto es porque son comunes a todas las especialidades, el caso de análisis, de álgebra, química. Estas materias no son gestionadas por el Departamento de Ingeniería Industrial, es decir, sus docentes no están dentro del Departamento de Ingeniería Industrial, sino que se encuentran dentro de lo que es el departamento materias básicas. Por lo tanto, nosotros no tenemos acceso a toda la información referida a esta materia porque la gestiona otro departamento. Distinto es el caso de sistema de representación, informática 1 y pensamiento sistémico, que son las 3 materias que pertenecen a la especialidad y, digamos, la consecuencia de que pertenezcan a la especialidad es que estas materias están orientadas a las necesidades de conocimiento que tiene la ingeniería industrial. ¿Por qué les aclaro esto? Sistema de representación, si ustedes ven el programa pueden acceder entrando a la UB, al área de educación virtual, a donde está, digamos, hay un curso que se llama Departamento de Ingeniería Industrial, ahí tienen el plan de estudio completo, tienen todos los programas de todas las materias que ustedes van a cursar, los programas homologados. Entonces, si ustedes entran ahí, pueden ver el programa de sistema de representación y obviamente ahí también van a poder darse cuenta que el sistema de representación tiene una parte referida a lo que es dibujo técnico. Entonces hay muchos alumnos que dicen, pero yo estudié ya dibujo técnico en el secundario, estudié dibujo técnico en otra universidad y cuando pedí que me aceptaran esos contenidos como válidos, me dijeron que no. Bueno, le aclaro que el sistema de representación en ingeniería industrial no es dibujo técnico. Es decir, el sistema de representación para ingeniería industrial como materia de la especialidad se ocupa de enseñarle a ustedes aquello que necesitan conocer en la especialidad, referido a documentación técnica. Entonces sí, hay una parte de la asignatura que tiene que ver con el dibujo técnico, digamos que hay un 60% del programa de sistema de representación que es análogo a lo que sería un dibujo técnico, pero hay un 40% que son aplicaciones referidas a la especialidad, es decir, son cuestiones que tienen que ver con la especialidad, con el aprendizaje de habilidades necesarias en un ingeniero industrial. Entonces no es dibujo técnico. Si obviamente nuestro objetivo fuese darles exclusivamente dibujo técnico, y la materia, ¿cómo creen que se llamaría? Dibujo técnico, o sea, no tiene sentido ponerle sistemas de representación si lo que vamos a aprender es dibujo técnico, como ocurre en otras universidades. Entonces, aclarado eso,
es por la razón por la que puede que se les haya negado, si vienen de otra universidad, la equivalencia, porque nosotros no solo damos dibujo técnico, sino que damos cosas que tienen que ver con los ingenieros industriales. Pero para entender un poco la diferencia de lo que sería solo el dibujo técnico y lo que nosotros vamos a estudiar acá, vamos a usar una presentación que usamos nosotros en esta clase de inicio, así que yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver esa presentación. ¿Ven mi pantalla, verdad? Sí. Bien. Entonces, voy a tener un poco el video para que no sea más óptimo. Entonces, les decía, nosotros vamos a trabajar en sistema de representación. Sistema de representación es una materia de la especialidad. Nuestra cátedra está formada por 6 profesores, 3 de los cuales estamos acá, como les decíamos, con nosotros está Ricardo Contigian y Julio Anastasia. Hay 3 profesores más, el ingeniero Pablo Germán Porta y Ariel Alejandro Quiroga, y la profesora Silvina de la Haya. Tanto el ingeniero Porta como el ingeniero Quiroga son ingenieros industriales, o sea que justamente ellos nos dan un poco el sustento de qué es lo que nosotros damos acá como necesidad de conocimiento para la especialidad. Entonces, es una manera que nosotros tenemos de asegurarnos que estamos trabajando en los conocimientos requeridos por los especialistas de la ingeniería industrial. Entonces, decíamos que para entender qué es lo que vamos a dar nosotros, habría que pensar cuál es el perfil de la carrera de ingeniería industrial. Quizás ustedes, como son alumnos de primero, no lo tengan del todo claro, pero un profesional de la ingeniería industrial tiene como principal objetivo el evaluar, organizaciones. Y cuando nos referimos a organizaciones, se refiere a una estructura en donde hay una serie de escalafones y áreas que están trabajando de forma sincronizada con un objetivo, que bien puede ser el de producir algo o el de prestar un servicio. Es decir, evalúan literalmente empresas de cualquier índole. Esa es su principal tarea profesional, son evaluadores. Evaluar significa analizar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se podría hacer y ante la posibilidad de crear un nuevo negocio, qué es lo que debería utilizarse para insertarse en el mercado. El objetivo de esta evaluación puede ser bien optimizar lo que está o diseñar algo nuevo. Ahora bien, en el caso de ingeniería industrial es la única especialidad que abarca áreas que no son comunes a todas las ingenierías. Es decir, los ingenieros industriales son la única rama de la ingeniería que tiene formación en la parte administrativa contable. Ustedes tienen materias como costo y presupuesto, economía de la empresa, comercialización, comercio exterior. Tienen una serie de materias que los forman en el campo económico, evaluación de proyectos y demás, lo cual, sirve porque son los únicos profesionales de la ingeniería que pueden hacer el nexo entre la parte técnica propia de las ingenierías a la parte administrativa, que es un campo en donde usualmente se desempeñan los contadores. Es decir, un ingeniero industrial es el único profesional de ingeniería que puede ver un balance y entenderlo sin ningún tipo de inconveniente. O sea, analizar un balance en una empresa y entender qué es lo que hace falta. Es el único que puede, reconocer aspectos que tienen que ver con estudios de mercado, posibilidades de comercialización, comercio electrónico, posibilidades de exportación, es decir, el único que tiene esa capacidad. Eso lo hace, por un lado, le abre una puerta muy grande en cuanto a las oportunidades laborales. Nosotros tenemos ingenieros industriales trabajando en áreas esencialmente económicas. O sea, tenemos ingenieros industriales trabajando en áreas como, por ejemplo, mercado libre, o sea, en donde
uno puede decir, ¿y qué hace un ingeniero industrial? Y bueno, organiza, evalúa, porque toda empresa, ya sea de comercialización solamente, o sea, o prestación de un servicio, requiere de una organización, y esa es la habilidad que tiene el industrial. Ahora, si bien le abre mucho el campo laboral, también los enfrenta a un gran desafío. Porque ya sea que yo quiero evaluar, optimizar o diseñar algo, necesito manejar información. Es decir, la única forma que yo sepa si algo se está produciendo de la forma adecuada o un servicio se está prestando de la forma correcta es evaluando información que tiene muy diversos tipos de estructura. Es decir, la información son documentos, ¿no? Yo necesito evaluar documentos, digitales o físicos, pero necesito evaluar documentos. Y como los industriales abordan la mayoría de los campos, tienen el desafío de conocer no solo el lenguaje técnico propio de la ingeniería, sino el lenguaje económico, administrativo, como les decía, que no es propio de la ingeniería, es la única especialidad que tiene esta particularidad. Entonces, usted, para poder llevar a cabo bien lo que su perfil, digamos, define, necesitan manejar información que está desarrollada como documento. Y estos documentos pueden ser de distintos tipos. Nosotros nos vamos a ocupar del lenguaje técnico. Pero cuando hablamos del lenguaje técnico, nos referimos a varias cuestiones. Dentro de una empresa, dentro de un sistema orgánico, hay una gran cantidad de información y de documentos que, como les decía, pueden ser digitales o físicos, que fluyen dentro de la organización a distintos niveles. Ahora, no alcanza con ser experto en un solo tipo de documento, que sería, por ejemplo, si yo estudio dibujo técnico estrictamente, manejo estrictamente lo que son planos de diseño mecánico. Pero en una organización, el plano del diseño mecánico digamos, corresponde a una sola área. Si uno piensa en lo que es una gerencia, donde están las áreas de jerarquía, al gerente no le interesa ver el plano final de una parte mecánica. Es decir, al gerente de Renault, por ejemplo, no le interesa tener en sus manos el plano de los engranajes de la caja. No, a él le interesa tener en sus manos otro tipo de información, otro tipo de reporte que tiene que ver con producción. Al operario que está en la máquina, trabajando, que está ajustando las herramientas para que se construya ese engranaje, tampoco le hace falta el plano del engranaje, le hace falta un documento muy específico de cuáles son los ajustes que él tiene que hacer y cuáles son los controles que debe hacer. Entonces, el pensar que es solamente saber dibujo técnico es obvio que no alcanza. Hay que saber o reconocer distintos grupos de documentación, distintos tipos de información, porque ustedes van a hacer lo que van a organizar esa información en este esquema estructural o genérico que podría tener cualquier empresa. Otra cuestión a tener en cuenta es que hoy por hoy todos los sistemas en empresas grandes están integrados de forma informática. Eso significa que en las empresas yo me voy a encontrar con un sistema en donde hay una serie de software, de herramientas informáticas que actúan sobre cada una de las áreas y que cumplen determinadas características, tienen determinadas características y cumplen determinados fines. Los ingenieros industriales son los que estudian toda la estructura, por lo tanto deben tener un manejo adecuado de todas las herramientas informáticas. Eso significa que ustedes a lo largo de esta carrera van a estudiar varias herramientas informáticas. Por ejemplo, en mantenimiento van a ver lo que son software como Abismo.net, que son gestores de mantenimiento. En planificación y control de la producción van a estudiar programas como Preactor, que hacen predicciones de producción, permiten calcular líneas de tiempo, los GAN, los sistemas de producción, la documentación inherente y todo. Van a estudiar en materias como evaluación de proyectos, software como Crystal Ball, que permiten hacer evaluaciones de viabilidad económica, instrumentación económica, puesta en marcha, inversión inicial. O sea,
van a haber programas de todo tipo y obvio que acá en el sistema de representación que vamos a estudiar, la parte de la documentación técnica, también vamos a ver herramientas informáticas que están, digamos, destinadas a utilizarlas en esta área. Cuando hablamos de herramientas informáticas que están, digamos, destinadas a utilizarla en esta área, hay varias herramientas informáticas como ProEngineering, CATIA, que son, digamos, software de alta gama, que no solamente hablan del diseño, sino también de lo que se denomina la fase CAM, es decir, la manufactura asistida. Nosotros no vamos a ver esta herramienta porque ustedes todavía no tienen los conocimientos adecuados, pero en general en esta materia vemos dos herramientas informáticas con dos características distintas. Vemos el software AutoCAD y vemos el software Inventor, ambos de la familia de Autodesk. Autodesk es la empresa productora, digamos la empresa propietaria del software. La primera pregunta que puede surgirle, ¿por qué AutoCAD y por qué Inventor? Bueno, en realidad nosotros damos o enseñamos AutoCAD y enseñamos Inventor porque Autodesk es la única empresa comercial. Estos software, digamos, no existe ningún software gratuito que tenga la potencialidad y la calidad de ejecución de cualquiera de estos programas pagos. Entonces no tendría sentido enseñarle a dibujar dibujo técnico con el Paint. Total, el Paint es más gratis. No nos sirve de nada, no se puede enseñar algo tan básico. Estos software sí tienen una capacidad muy grande y Autodesk es la única empresa comercial que tiene en vigencia un programa que permite que aquellos que sean estudiantes de universidades oficiales accedan al software de manera gratuita. Quiere decir, les permiten descargar el programa con una licencia que dura 1 año y es el programa 100% comercial. O sea, no es una demostración, no es un demo, no es un trial, es un programa completamente funcional, con licencia oficial, con asistencia en línea. Entonces, es la única empresa que tiene ese beneficio para aquellos que son estudiantes, para quienes demuestran que son estudiantes en una universidad, en una casa de estudio oficial, digamos, reconocida. Por eso Autodesk, que es la única empresa que nos permite que ustedes accedan al software, es la empresa que nosotros, o la familia de productos que nosotros enseñamos. De nada nos serviría enseñarle, por ejemplo, SolidWorks, que es el programa de CATIA equivalente a estos, pero no le podemos enseñar eso, de Dassault Systèmes, no de CATIA, Dassault Systèmes es el propietario, porque Dassault Systèmes no le va a dejar acceder al programa nunca. Entonces no tiene sentido que yo le enseñe un programa si ustedes nunca lo van a poder tener personalmente. Y en esto de tener el software, vamos a hacer una aclaración. Nosotros usualmente cuando el cursado es regular damos los dos software. Damos AutoCAD, que es un trazador bidimensional, un programa que tiene sus aplicaciones, muy bueno para su aplicación concreta. Y también le enseñamos Inventor, que es un modelador sólido. El tema es que le enseñamos los dos programas porque cuando hacemos el cursado presencial, nosotros estamos en la universidad y podemos acceder a los laboratorios de la universidad, laboratorios informáticos, donde están máquinas con la capacidad suficiente para que tengan estos programas instalados y nosotros vamos a ir, les damos clase, ustedes pueden aprender, pueden hacer práctica y demás. Lamentablemente, la situación actual de cursado virtual no nos permite acceder a los laboratorios, o sea, nosotros no podemos ir al laboratorio, están, digamos, anulada lo que es el dictado presencial, por lo menos en este cuatrimestre, y en el cuatrimestre que viene no sabemos qué es lo que va a pasar, pero todo hace pensar que las restricciones se van a mantener, porque para que realmente se pudiera liberar la actividad, habría que pensar en el tema de la vacunación y todo eso. Entonces, es muy probable que esto perdure. Por este motivo, nosotros, para poder enseñarle
cualquiera de los dos programas, necesitamos que ustedes lo tengan al software instalado. Yo no puedo enseñarles un software si ustedes no lo tienen. O sea, no podemos enseñarles el uso de un programa si ustedes no tienen ese programa instalado en su computadora personal. Lo cual implica, uno, tener una computadora con la capacidad adecuada para que este software funcione, y dos, instalarlo. No hay otra manera. En el segundo cuatrimestre, cuando aprendemos los software, si ustedes no lo tienen instalado, y no podemos enseñarles, o sea, no hay forma, no podemos ni enseñarles, ni evaluarlo, no hay manera. No puedo contarles cómo funciona un programa y pretender que con eso ustedes lo aprendan. Y nuestra obligación es aprenderlo, porque eso es lo que dice nuestro programa sintético, es decir, la ordenanza que rige la carrera. El tema es entonces que tendríamos que tener dos software instalados en la computadora, y ambos programas son, digamos, programas, como les decía, que usan recursos de máquina y demás. Por esta razón, y debido a la limitación del cursado virtual, nosotros, hablando con la gente de las otras materias, tomamos una decisión. Y en lugar de enseñarle los dos programas, le vamos a enseñar uno. Si se mantiene la situación de virtualidad, vamos a ver uno solo de los dos. El que vamos a estudiar es Inventor, este software, que es un modelador sólido. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces AutoCAD no lo vamos a estudiar más. No, lo que pasa es que AutoCAD también lo ven en una materia que se llama Informática 2 y que tienen en segundo año. Entonces, bueno, nosotros le dábamos una parte, ellos le daban otra parte, ahora decidimos que ellos le den todo y nosotros nos concentramos en este, que es la única materia en la que ven un modelador sólido. Cosa de, por decirlo de alguna manera, digamos, aliviar un poco las necesidades de recursos informáticos que ustedes tienen. Ahora, en primero necesitarán tener instalado Inventor, en segundo necesitarán tener instalado AutoCAD, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, por lo menos, eso va a aliviar un poco la situación a la que se enfrentan ustedes. Por ese motivo, vamos a dictar solamente uno, que en este caso va a ser Inventor y no AutoCAD. Esto es si persiste el cursado virtual, que yo tengo, digamos, un poco la esperanza de que cambie, pero me parece que como se están dando las situaciones, va a ser así. Esto se va a extender por lo menos quizá hasta fin de año. Entonces, hay que ir haciendo esa previsión, van a tener que ir procurando conseguir este programa, pero ya le vamos a explicar detenidamente cómo es que pueden acceder al programa y todo, para que ustedes ya lo vayan instalando y vayan acondicionando las máquinas para el segundo cuatrimestre. Bien, entonces esto es en general los objetivos que como materia de la especialidad persigue el sistema de representación. Pero ahora vamos a profundizar un poco más. Nosotros hablamos de que ingeniería industrial necesita que ustedes manejen documentación técnica. Bien, pero para manejar documentación técnica hay que entender las características que tienen los documentos técnicos. Como dice ahí, los documentos técnicos pueden ser elaborados manual o digitalmente, es una información codificada, es una información normalizada, y acá vamos a hacer algunas aclaraciones. Primero, hay que entender que los documentos técnicos, los denominados planos, hojas de proceso, todo documento técnico en general, se puede elaborar tanto manual como digitalmente. Muchos dicen, pero ahora está en la computadora, yo tengo AutoCAD, dibujo con AutoCAD, ya no existe más el dibujo en el tablet. Es cierto, ya la documentación final no se hace manualmente, se hace con alguna herramienta, pero hay muchas situaciones laborales en las cuales ustedes pueden llegar a enfrentarse. Justamente, bueno, el profesor Porta, Germán Porta, que es ingeniero industrial, él trabaja en Volkswagen hace muchos años, pero cuando él entró originalmente a la empresa, trabajaba en las líneas, haciendo la supervisión técnica de un jefe de línea. Y bueno,
había situaciones que él tenía que resolver y no andaba con la notebook colgada en una mochila y sacaba la notebook y abría AutoCAD y se pone... No. Hay cosas que se resuelven in situ. Hay instrucciones que se dan a mano. Si hay que hacer una corrección en un hoja de proceso, en un plano, eso se hace a mano. Y si ustedes lo hacen mal, pueden ocasionar que el operador lo entienda mal, haga la pieza mal, y a veces no se hace una pieza, sino se hacen 1000 piezas, y eso significa un costo de no 1, 2, 3, 5 pesos, sino de cientos de dólares. Por lo tanto, obvio que a la empresa no le va a gustar. Ustedes tienen que adquirir esa habilidad manual. Por otro lado, los software son herramientas. Y cuando hablamos de herramientas, eso significa lo siguiente. Si yo tengo que hacer o redactar un informe técnico, o tengo que redactar una carta de presentación, puedo utilizar Word. Word es un procesador de texto. Bien, y Word me va a escribir solo la carta, me va a redactar solo el informe. No. Word lo que les permite hacer es que quede prolijo, interlineado justo, incluso me ayuda a corregir la ortografía, me va a dejar que le ponga letrita recta, cursiva, me va a dejar... Eso es lo que me permite, es una herramienta, o sea, me evita que yo esté con un lápiz renegando para que la letra me quede parejita, pero la redacción, lo que la carta tiene que decir, lo que el informe técnico tiene que decir, no me lo da Word mágicamente, no me crea mágicamente eso. Y en el caso de los documentos técnicos, si ustedes se van a sentar con un programa, AutoCAD, o con un programa como Inventor, y se van a poner a ver con el programa, a hacer línea a lo tonto para poder trazar un plano, van a estar años y no les va a quedar bien. Entonces, lo ideal es hacerse un borrador manual, con la mano, hacer un esquema, un boceto de lo que yo quiero, y después con el programa sí trazo el documento que yo quiero. Porque el programa lo que me facilita es evitarme trabajar con el compás, la regla, eso lo hace muy bien. Pero el génesis del dibujo, es decir, la idea de qué dibujar, cómo dibujarlo y por qué dibujarlo, sigue siendo del usuario. Los software no son mágicos, no es una cosa mágica, es una herramienta. Por otro lado, esta información, como dice ahí, está codificada. Quiere decir que nosotros vamos a tener que aprender un lenguaje, una codificación. ¿Y por qué codificada? Porque hoy, en la actualidad, hay muchas empresas que tienen, digamos, contactos en el exterior, ya sea proveedores, ya sea clientes o incluso la casa matriz. O sea, si ustedes piensan en Fiat, Volkswagen, Renault, empresas grandes, ustedes piensen que los profesionales que están trabajando en Fiat, en Renault, en Volkswagen, están utilizando documentos técnicos, están utilizando planos. Ahora, los planos con los que se fabrican los vehículos, los componentes en Fiat, no son planos hechos en Córdoba, aunque la planta esté acá en Córdoba. Son planos que están hechos en Europa, en Italia, porque es ahí donde se diseña el vehículo. Entonces, acá le mandan el plano, che, tienen que fabricar esto y armarlo así. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que Fiat le pagó un curso de italiano a todos los operarios y a todos los ingenieros para que entiendan los planos? Seguramente que no. O sea, obvio que no hizo eso. Y esos planos están en italiano. ¿Y por qué los de acá lo entienden y pueden usarlo sin problema? Porque conocen el código. Están entrenados para que eso se pueda leer. Nosotros usamos una codificación en nuestro país, que es la misma codificación que se usa en aproximadamente el 70% de los países en el mundo. Entonces nosotros vamos a entender planos que vengan de Italia, de Francia, de Alemania, y también vamos a poder mandarle planos a los italianos, y ellos lo van a entender sin necesidad de conocer el idioma. Hay una codificación, una simbología, y esa simbología ustedes la tienen que conocer, ese lenguaje deben conocer. Por otro lado, está también el hecho de que la información está normalizada. ¿Por qué normalizada? Porque en realidad, digamos, los símbolos que se utilizan en esta codificación no pueden ser cualquiera. Si a mí se me ocurre utilizar un símbolo, a los franceses otro, a los italianos otro, a los
y va a ser un desastre. O sea, al final la codificación no sirve. Si cada uno hace o establece el código como le parezca y no funciona. Entonces todos tenemos que usar símbolos similares y por eso todo está normalizado. Normalizado significa que son reglas que siguen una gran cantidad de instituciones. En nuestro caso hay una institución nacional que es la que genera esta información y utiliza, digamos, datos de organismos internacionales. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con los documentos técnicos que nosotros tenemos que estudiar. Por otro lado, hay documentos técnicos que van a ser generados para el uso interno de la empresa, por lo cual puede que no tengan ni la misma codificación ni la misma normalización de otros, porque van a quedar en el ámbito de la empresa, pero también hay documentos que tienen que ser utilizados para presentación en organismos oficiales. Entonces, si la empresa necesita que le habiliten una planta o que le habiliten un servicio o algo, tiene que presentar documentos. Incluso las empresas suelen presentarse a licitaciones para hacerse cargo de determinados trabajos. Bueno, ahí los documentos que la empresa entrega deben estar normalizados y codificados oficialmente. Hay muchas maneras de clasificar la documentación técnica, pero para hacerlo más rápido y digamos, efectivo, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué tipo de documentos técnicos ven los ingenieros industriales? O sea, manejan los ingenieros industriales. Bueno, un plano clásico que pueden llegar a ver los ingenieros industriales es este documento. Esto es un documento de diseño mecánico. Este es el documento que yo les decía recién, que tiene que ver con dibujo técnico. En el dibujo técnico se les enseña a elaborar este documento. Los industriales no son los que hacen estos documentos. Los que hacen estos documentos son ingenieros especialistas, como los ingenieros mecánicos. Ellos son los que diseñan esto, porque hace falta una serie de conocimientos muy específicos. Pero el ingeniero industrial es el que decide cómo se va a fabricar. Entonces, aunque no lo haga el documento, porque no es el encargado de hacerlo, necesita poder leerlo y leerlo con absoluta precisión. Fíjense que hay un montón de simbolitos, hay simbolitos por todos lados, hay numeritos, letritas, hay que entender qué es lo que significan, y en realidad el industrial, aunque no lo haga el documento, tiene que saber leerlo porque es el que decide cómo se va a fabricar, o el que toma decisiones a ese nivel. Quizá no lo decide él, pero es el que va a opinar en todo caso cómo se puede hacer. Y si uno no sabe si lo que está acá es el plano de algo que es cuadrado, chato, plano, cilíndrico, dónde es chato, ¿y cómo va a decir cómo fabricarlo? Entonces, ustedes no lo hacen, pero tienen que entenderlo al detalle, tienen que saber al detalle qué es lo que está trazado ahí. Este documento está trazado bajo una filosofía que hace que las gráficas que están ahí tengan relación con la forma real del objeto. Pero no son los únicos documentos. Los industriales también van a ver documentos de este tipo. Este es un documento técnico, un sistema eléctrico. También necesitan conocerlo porque ustedes definen las instalaciones de una empresa. Tienen una materia que se llama instalaciones industriales. Tienen otra materia que se llama electrotecnia y máquinas eléctricas, donde definen cómo son los equipamientos de tipo eléctrico. Ahora, en los planos eléctricos yo veo esto que podría bien ser el plano de este panel que se ve acá en la fotografía, no es del mismo tipo que el otro, porque este es un documento simbólico. Lo que está acá no tiene relación con los elementos físicos. Acá no están dibujadas las llavecitas, sino que hay una simbología muy específica que ustedes van a abordar en esas materias muy específicas. Por otro lado, también ven documentos de este tipo, de una instalación de aire comprimido, o gas, o agua incluso, de fluidos. También tiene una materia que se llama mecánica de los fluidos, además de instalaciones industriales, donde ven cómo se trabaja con estos esquemas en los cuales, análogamente al de recién, yo no veo dibujada la valvulita, la bomba, sino que utilizo
lo que son símbolos muy específicos para definir los puntos de control, las áreas de servicio, el área de mantenimiento, los puntos de toma de fuerza y demás, en donde se van a aplicar estos sistemas en la instalación. También los industriales, en este caso, sí diseñan este tipo de documentos. Esto es lo que se llaman esquemas productivos. Estos documentos muestran de manera gráfica y simple cómo se lleva a cabo un proceso. Sirven fundamentalmente para dos cosas, para lo que es la instrucción de personal, cuando se le está enseñando al personal qué o cuáles son las tareas que va a hacer, y por otro lado también tienen la ventaja que como no son muy complicados, son los documentos que generalmente los industriales generan y utilizan a la hora de dar informe al directorio, a la gerencia de una empresa, porque el gerente, el director, no necesariamente es ingeniero. Hay muchas veces que los gerentes son profesionales de otra área, son abogados, contadores, o incluso puede ocurrir que no sean profesionales porque es el gerente, porque simplemente es el dueño, el que puso la plata al comienzo, y aunque no sepa nada de ingeniería, es el que va a ser el dueño de la empresa y él va a ser el gerente general. Entonces, a él no le, digamos, a un gerente no alcanza con mostrarle el plano que vimos al comienzo y dice, chete la pieza, no va a entender nada. Hay que hacerle entender por otro camino por qué a lo mejor es necesario comprar una máquina que cuesta $2 millones y si no la compramos no vamos a poder fabricar. Entonces, es necesario que ustedes aprendan este lenguaje y lo sepan utilizar, o sea, la simbología. ¿Por qué usamos simbología? Nosotros vamos a hacer un trabajo práctico donde ustedes van a desarrollar esquemas de este tipo. Por eso les decía que no es dibujo técnico. O sea, nosotros lo vamos a hacer trabajar en las áreas en donde ustedes realmente necesitan perfeccionarse. Otro documento clásico de la ingeniería industrial que sí hacen los ingenieros industriales es este documento, que es el denominado layout. El layout es lo que se conoce también como distribución de planta. Tienen una materia que se llama distribución de planta. En esa materia ustedes estudian digamos, los requisitos que debe tener una adecuada distribución física de los equipamientos, es decir, dónde van a estar las máquinas, dónde van a estar las áreas de circulación, por qué va a estar acá, por qué no en otro lugar, dónde conviene que tengan. Este es un documento que los industriales sí desarrollan y nosotros también les vamos a hacer que ustedes efectúen o desarrollen un documento de estas características. También, como documentos propios de los industriales, están los que se denominan documentos de producción y que tienen que ver con, por ejemplo, hojas de puesta a punto. Ven que acá hay una gráfica muy parecida al lenguaje que veíamos en el primer documento, pero limitada a la necesidad que este operario tiene. Este operario es el que va a ajustar la máquina antes de que empiece el trabajo, y él se basa en este documento, no en el que vimos al comienzo, aunque la pieza que él vaya a fabricar sea justamente esa. Porque él no necesita toda la información que estaba en el otro plano, sino necesita sola aquella información que es necesaria para el proceso. Ustedes van a ver documentos de este tipo en estudio del trabajo, en planificación y control de la producción, van a trabajar con estos documentos que son específicos para una necesidad. Igual que este otro, que es un documento de control de proceso, donde el operario también ven que hay un pedacito del dibujo que se parece al otro, pero el objetivo de este documento es un control adecuado de cómo están trabajando los dispositivos para obtener un resultado acorde a los requisitos técnicos que acá aparecen. Por lo tanto, ustedes tienen que conocer cómo se leen esos requisitos técnicos para instruirlo al operario en qué es lo que debe controlar y cómo lo va a controlar. Otro documento que sí hacen los industriales son los equipamientos de asistencia a la producción. El diseño de equipamiento sí suele ser una tarea de los industriales porque como son los que definen dónde se van a ubicar las máquinas, es probable que necesiten diseñar equipamiento, digamos, de asistencia. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá, una rampa de acceso? Yo tengo máquinas trabajando,
o áreas de producción y necesito vincularlas mediante una rampa sobreelevada. Este tipo de elementos se diseñan de profeso, porque uno puede ir a una ferretería y comprar un martillo, comprar un destornillador, incluso comprar una máquina herramienta, pero no pueden ir a la ferretería y decirle, dame una rampa, y le van a dar una rampa como esta. No existe eso. Es decir, en realidad, esto se diseña y se fabrica en la planta con las dimensiones correctas, o lo fabrica un tercero, pero con las dimensiones correctas. Y son los industriales los que hacen este tipo de planos para indicarle a alguien qué es lo que necesita, ya sea un proveedor o para que se fabrique en la misma empresa con los requisitos adecuados y demás. De la misma manera, también diseñan equipamiento como rack de almacenaje, soportes, tolva, para todo lo que son los dispositivos de manejo de materiales. Ustedes tienen una materia en donde estudian el manejo de los materiales, cómo se interconecta. Esto tampoco viene seriado. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la planta, dependiendo de la ubicación de las máquinas, es que se diseñan estos dispositivos que permiten interconectar los sistemas. Entonces, esas son las cosas que los industriales desarrollan, ¿sí? Para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros vamos a ver acá. Vamos a ver esquemas de distribución de planta, vamos a ver esquemas de proceso, vamos a ver esquemas de equipamiento, porque son las cosas que los industriales manejan. Y sumado a eso, vamos a ver el lenguaje de los planos mecánicos, porque es la forma en la que ustedes van a poder acceder a información que puede ser de utilidad. ¿Se entiende esto? Esto es lo que nosotros vamos a estudiar en ingeniería industrial en sistema de representación. Como ven, no es solo dibujo técnico. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Sí, Bien. Entonces, vamos a ver ahora la cuestión ya, digamos, fina del cursado. Para eso lo voy a dejar a Julio, que es el que suele explicarles mejor esta parte. Entonces, vamos a ver la parte de lo que sería el cursado, digamos, los requisitos para el cursado. Julito, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Guillermo, que estoy. A ver, la cuestión es un poquito así. Nosotros elaboramos una metodología para lo que es el aprendizaje de estos contenidos. Esa metodología requiere una serie de condiciones donde nosotros nos garantizamos que ustedes van a empezar viendo desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿sí? Eso requiere que ustedes estén en la clase, porque no es que solamente ustedes van a ver una clase teórica como hoy y ya está. La mayoría de los chicos pregunta, profe, ¿la clase la va a subir? Claramente preguntan, ¿la va a subir para verla después? Por ahí ahora a la mañana están cansados, están con modorra, alguien quiere ganar una siesta y dice, bueno, después la veo. Que es lógico y funcionaría bien si nuestro contenido funcionara de esa manera. No es un contenido como historia donde uno tiene que ver algo y lo puede ver en cualquier momento y la reflexión puede ser política. Nuestro contenido requiere una reflexión de otro tipo y es un contenido que nosotros no hemos visto anteriormente. Por lo general, a dibujar ustedes han empezado en jardín, han dibujado algunas cosas de geometría en el primario, en el secundario lo sumo han visto plástica. La gente que fue a un colegio técnico puede tener algún bagaje de lo que es dibujo técnico, pero no lo que nosotros vimos hasta ahora. La metodología que nosotros implementamos requiere que ustedes estén en clase, requiere que estén un 75% de las clases, que es lo que pide la UTN. ¿Por qué? Porque primero ustedes van a ver un teórico como ahora. En ese teórico, para finalizar, vamos a resolver un ejercicio seguramente juntos. Y después va a haber de presencial. Claro, Aparte. Exacto. Y después va a requerir que hagamos un ejercicio, ustedes ahí y nosotros desde acá. Va a requerir que ustedes tengan la posibilidad de conectar una cámara, prender un micrófono, mostrar lo que están haciendo y que nosotros podamos establecer alguna estrategia para ayudarlos en el error que pueden tener o en la traba que están teniendo. Por eso,
si bien ustedes pueden ver diacrónicamente, o sea, pueden ver en cualquier otro horario de los teóricos, no van a tener por parte nuestra el apoyo cuando están tratando de resolver el ejercicio. Que eso lo hacemos nosotros y lo vamos a hacer clase a clase. Por eso es importante que estén. Los teóricos suelen durar entre media hora y 1 hora. Las clases duran 2 horas, 2 horas y media. Así que ustedes verán que el resto del tiempo que no tengamos teórico vamos a estar ejercitando. Por eso es necesario que estén. Para terminar con la materia, para aprobarla finalmente, nosotros tenemos una condición para que queden regular. Las condiciones son que hagan todos los trabajos prácticos y los aprueben, y hagan los parciales y los aprueben. La nota de aprobación va a ser igual o mayor a 6. O sea, todos los parciales que ustedes tienen que aprobarlo y la nota de aprobación es 6. Todos los trabajos prácticos tienen que aprobarlos y la nota de aprobación es 6. Una vez que nosotros terminemos el año y ustedes obtengan esa nota, pueden pasar a un examen final. Ese examen final es escrito en una primera instancia, donde le haremos que hacer unos ejercicios que les vamos a dar de manera ordenada. Primero uno termina, le damos otro. Eso en la virtualidad lo estamos haciendo así y estamos rindiendo por Zoom. Entonces le damos un ejercicio en tal hora que se les descarga, que se habilita para que lo vean. Ustedes lo realizan, digitalizan y mandan con una serie de características que nosotros les pedimos. Y si aprueban ese escrito, van a pasar a un examen oral, donde van a desarrollar otros contenidos. Entonces, rindiendo el examen escrito, aprobándolo, pasan a un examen oral, donde si aprueban, ustedes van a poder ya la materia aprobar. ¿Tá? Acá hay una pregunta en el chat que pregunta, Adam, si las evaluaciones parciales son prácticas o teóricas y son una por cada cuatrimestre. Sí, en las dos, Adam. Nosotros tenemos que el primer parcial, que ya lo vamos a hablar en un ratito porque tenemos el cronograma con todas las fechas ya definidas, es a final del cuatrimestre, el parcial número 1, y el parcial número 2 es también al finalizar el segundo cuatrimestre. No es las últimas semanas, pero es ya finalizando. Son 2 parciales. Dice Facundo, en el final calculo yo y pregunta, Micaela, ya voy a hablar de la aprobación directa. Facundo dice, si apruebo el práctico, ¿el oral lo rindo al instante? Sí, se rinde todo en el mismo día. Matías pregunta, profe, ¿están habilitados el examen de competencia? No, Matías, por una cuestión que ya vamos a explicar en un ratito. Facundo pregunta, ¿o tengo otra fecha? Ah, bueno, es bárbaro, Facundo ya le había respondido. Sí, que es en el mismo día. En el mismo día. Acá habilitó el ingeniero Carhan para que vean ustedes. Entonces, existe la posibilidad, acá está acá abajo, lo de la aprobación directa. Esta materia se aprueba completa de manera directa o se rinde completa. No existe promoción de parte práctica, no existe promoción de parte teórica. O se aprueba toda o se rinde. ¿Cómo es la condición para aprobar de manera directa? Ustedes van a tener las evaluaciones parciales, 2 evaluaciones parciales, y si la nota promedio de las evaluaciones parciales